Daniel siempre había sentido que la vida le debía algo. Desde que era un niño, creció con la idea de que la pobreza era una maldición que solo podía romperse con dinero y poder. Su padre, un hombre trabajador pero conformista, le enseñó que la felicidad estaba en las pequeñas cosas: una mesa llena de comida, una familia unida, una vida tranquila sin grandes lujos pero sin carencias. Sin embargo, Daniel nunca lo vio así. Mientras su padre encontraba satisfacción en lo poco que tenían, él solo veía escasez, limitaciones, una existencia condenada a la mediocridad. Desde pequeño, Daniel soñaba con salir de ese mundo. Quería autos lujosos, casas enormes, ropa cara, el respeto que solo parecía otorgarse a los que tenían poder. Veía a los hombres ricos en la televisión y en las calles del centro de la ciudad y se prometía a sí mismo que un día sería como ellos, que nadie lo vería como un simple obrero sin futuro. Pero el destino parecía empeñado en ponerle obstáculos. Sus calificaciones en la escuela nunca fueron sobresalientes. Intentó varios negocios, pero todos fracasaron. A los 25 años, trabajaba en una empresa de logística ganando un sueldo modesto, suficiente para mantener a su esposa Sofía y a sus 2 hijos, pero no para la vida que él imaginaba. Cada día, al volver a casa, sentía una frustración creciente. Miraba las paredes desgastadas de su pequeño apartamento, las mismas calles del barrio donde creció, y se preguntaba por qué aún estaba ahí. Sofía, en cambio, siempre le decía que la felicidad no estaba en lo material, que su familia, el amor de sus hijos, era lo más importante. Pero Daniel nunca lo vio así. Cada día, la idea de una vida mejor, más grande, más lujosa, se volvía una obsesión. Y cuando la oportunidad de cambiarlo todo apareció, no dudó ni por un segundo. Una oferta imposible de rechazar. Todo comenzó en una reunión de trabajo. La empresa para la que trabajaba había cerrado un acuerdo con una importante firma de inversiones. Ese día, Daniel se encontró cara a cara con Julián Lombardi, un hombre de negocios que parecía sacado directamente del mundo con el que siempre había soñado. Alto, imponente, con un reloj de miles de dólares en la muñeca y una presencia que hacía que todos en la sala se sintieran pequeños. Julián no era un empresario cualquiera. Se movía con la seguridad de alguien que nunca había conocido la derrota. Después de la reunión, Julián se acercó a Daniel y lo miró con una media sonrisa. «¿Tienes algo, chico?», dijo, con un tono que parecía una mezcla de halago y desafío. Daniel frunció el ceño, confundido. «¿Algo? Ambición. Se nota en tu mirada. No eres como los demás». Esa simple frase fue como un dardo directo a su ego. «No sé de qué habla», respondió con falsa modestia. Julián soltó una carcajada. «Por favor, no finjas. Sé reconocer a alguien que quiere más de la vida cuando lo veo». Daniel sintió que su corazón latía más rápido. «Digamos que, no quiero conformarme». Julián asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Eso me gusta. Dime, Daniel, ¿qué estarías dispuesto a hacer para tener el éxito que siempre has querido?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿A qué se refiere?». Julián dio un paso más cerca. «A que tengo una oferta para ti. Algo que podría cambiarte la vida». Daniel tragó saliva. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea. Pero también sabía que, si la cruzaba, no habría vuelta atrás. El dilema de un hombre ambicioso. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Las palabras de Julián se repetían en su mente una y otra vez. «Podría cambiarte la vida». Pero, ¿a qué costo? Julián le había ofrecido entrar a su círculo. Un mundo de inversiones, contactos poderosos, lujos. Un mundo donde la pobreza no existía. Pero había una condición. Su familia sería un obstáculo. «Mira, Daniel», le había dicho Julián con una sonrisa. «En este mundo, no puedes arrastrar contigo a personas que no entienden de negocios, que no están en tu nivel. El éxito es un viaje solitario». Daniel había sentido un escalofrío al escucharlo. «Pero mi familia». «Escucha, chico. ¿Quieres seguir siendo el hombre que vive en un departamento barato con una esposa que no comprende tus sueños? ¿O quieres ser alguien que realmente tenga poder?». Daniel no supo qué responder. Cuando llegó a casa esa noche, Sofía lo recibió con una sonrisa. «¿Cómo te fue en el trabajo?». «Bien», respondió él con un tono seco. Sofía notó su actitud, pero decidió no insistir. Durante la cena, Daniel observó a su familia en silencio. Sus hijos reían por una broma que no había escuchado. Sofía les servía más comida con su expresión cálida de siempre.
Por un momento, sintió que todo estaba bien. Pero luego, la voz de Julián resonó en su cabeza. ¿Quieres seguir siendo el hombre que vive en un departamento barato? De repente, la imagen que tenía frente a él dejó de verse como un hogar. Y empezó a verse como una jaula. Esa noche, mientras Sofía dormía a su lado, Daniel se quedó mirando el techo. Sabía que tenía que tomar una decisión. Si aceptaba la oferta, tendría el éxito que siempre soñó. Pero para hacerlo, tendría que dejarlo todo atrás. Y en lo más profundo de su mente, ya sabía cuál sería su elección. Los días siguientes fueron un torbellino en la mente de Daniel. No había mencionado nada a Sofía sobre la oferta de Julián, pero la idea lo consumía por dentro. A cada momento, su cabeza se llenaba de imágenes de una vida completamente diferente: autos lujosos, cenas en restaurantes exclusivos, viajes a lugares que antes solo veía en películas. Podía ser alguien. Podía dejar de ser un don nadie. Pero había un problema: Sofía. Y sus hijos. La única forma de aceptar la oferta de Julián era dejándolos atrás. No se lo dijeron directamente, pero estaba claro: la familia era un ancla, un peso muerto que lo mantendría atado a la mediocridad. Esa noche, en la mesa del comedor, Sofía notó que Daniel estaba más callado de lo habitual. ¿Te pasa algo?, preguntó mientras servía la cena. Él levantó la vista y la observó. Había algo en su mirada que le hizo sentir culpa. Era amor puro, pero también era el tipo de amor que él había empezado a considerar como una atadura. No, nada, respondió con voz monótona. Los niños charlaban animadamente sobre la escuela, riendo, disfrutando el momento. Pero Daniel no los escuchaba. En su mente, ya no estaba allí. Esa fue la primera grieta. Poco a poco, comenzó a distanciarse. Las cenas familiares se volvieron menos frecuentes. Se quedaba hasta tarde en reuniones de trabajo que no existían. Pasaba más tiempo en la oficina, aunque en realidad estaba conociendo los negocios de Julián, adaptándose a un nuevo mundo donde los sentimientos no tenían lugar. Y entonces, ocurrió algo que Sofía no pudo ignorar. Una noche, mientras Daniel dormía profundamente, su teléfono vibró. Sofía, sin pensarlo demasiado, lo tomó. La pantalla mostraba un mensaje de un número desconocido. Mañana te espero en la cena con los inversionistas. Recuerda, los lazos del pasado deben romperse. No olvides la decisión que tomaste. Sofía sintió un escalofrío. No entendía del todo qué significaba, pero sabía que su marido le estaba ocultando algo. La gran traición. El día llegó. Daniel se encontraba en una reunión privada con Julián y un grupo de inversionistas en un lujoso salón de un hotel 5 estrellas. Todo estaba arreglado. Si firmaba el contrato esa noche, recibiría su primer gran pago, una suma de dinero que cambiaría su vida para siempre. Pero había una última prueba. Antes de que firmes, dijo Julián con una sonrisa depredadora, quiero asegurarme de que no hay cabos sueltos. Daniel lo miró, confundido. ¿A qué te refieres? Julián entrelazó los dedos y lo miró fijamente. A tu familia. Daniel sintió un escalofrío. Ellos no tienen nada que ver con esto, respondió, tratando de sonar seguro. Exacto. No tienen nada que ver con este mundo. Y por eso mismo, debes cortar todo vínculo con ellos. El aire pareció volverse más pesado. No puedo simplemente desaparecer de sus vidas, dijo en un susurro. Julián sonrió. Por supuesto que puedes. Es una elección. O ellos, o el éxito. Pero no hay un punto intermedio. Daniel miró el contrato frente a él. Sus manos temblaban. Sabía que, si firmaba, se convertiría en alguien más. Ya no sería el hombre común con una familia humilde. Sería un ganador. Respiró hondo. Tomó la pluma. Y firmó. Ese mismo día, dejó la casa. No dio explicaciones. No intentó justificarlo. Simplemente empacó sus cosas y se fue. Cuando Sofía despertó a la mañana siguiente, encontró una nota en la mesa del comedor. Esto es lo mejor. No me esperes. El dolor de una familia destrozada. Sofía sintió que la respiración se le cortaba. Se desplomó en la silla y leyó esas palabras una y otra vez, esperando que de alguna forma cambiaran, que desaparecieran. Pero no lo hicieron. Los niños aún dormían. No sabían que su padre los había abandonado. ¿Cómo les explicaría? ¿Cómo podría decirles que el hombre que prometió estar con ellos siempre había decidido que no valían lo suficiente? Cuando despertaron y preguntaron por él, Sofía no pudo responder. Las lágrimas hablaron por ella.
las primeras señales de una vida vacía. Mientras su familia se desmoronaba en su ausencia, Daniel vivía lo que había soñado. Julián le había dado acceso a un mundo exclusivo. La ropa que usaba ahora costaba más que su antiguo alquiler. Las cenas eran en lugares donde los cubiertos valían más que su antigua casa. Las mujeres lo miraban con deseo. Pero había algo extraño. Todo se sentía vacío. Las personas que lo rodeaban no eran amigos. Eran contactos, relaciones transaccionales, conversaciones que giraban en torno a dinero, inversiones y poder. No había risas sinceras. No había amor. No había nada real. Intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que era solo parte del proceso, que eventualmente, su nueva vida empezaría a sentirse como en casa. Pero en el fondo, una pequeña voz en su cabeza le repetía la misma pregunta. ¿Valió la pena? La sombra de la culpa. Una noche, mientras bebía en la terraza de su lujoso apartamento, su teléfono sonó. Número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. ¿Daniel? Su sangre se congeló. Era la voz de su hijo mayor. Su hijo, el mismo que dejó atrás sin mirar atrás. Daniel no dijo nada. «Papá, ¿por qué nos dejaste?» Sintió un nudo en la garganta. No tenía una respuesta. No podía decirle que los abandonó por dinero. No podía decirle que firmó un contrato que valía más que su propia familia. Colgó el teléfono sin responder. Y en ese momento, entendió algo. El dinero había comprado todo lo que quería. Pero jamás podría comprar lo que había perdido. Lo que Daniel no sabía era que su caída apenas estaba comenzando. Porque el karma no olvida. Y pronto, vendría a cobrar su deuda. El brillo del dinero y la fama en su nueva vida empezaba a perder intensidad. Daniel tenía acceso a lo que siempre soñó: lujos, exclusividad, respeto de los más poderosos. Pero con cada paso que daba, descubría algo más inquietante. Las reuniones con inversionistas ya no eran solo sobre dinero. Había un aire de secretismo en cada conversación, en cada acuerdo, en cada mirada que se cruzaba en la mesa. Una noche, mientras cenaba con Julián y otros socios, un hombre de traje oscuro, con una expresión impenetrable, se dirigió a él. «Daniel, me alegra verte progresar», dijo con una voz tranquila, pero con un trasfondo que le hizo sentir un escalofrío. «Gracias», respondió él con una sonrisa tensa. El hombre asintió lentamente y le entregó una carpeta. «Léela con atención. Es un pequeño favor que necesitamos que hagas». Daniel tomó la carpeta sin abrirla. «¿Favor?». Julián intervino con su sonrisa afilada. «Son negocios, Daniel. Pequeños compromisos que mantienen el flujo del dinero». Daniel sintió una punzada de duda. No era tonto. Sabía que el dinero de Julián no venía solo de inversiones legítimas. Pero hasta ese momento, se había convencido de que no necesitaba saber más. Esa noche, al abrir la carpeta, su corazón se aceleró. Era un informe detallado sobre un hombre. Nombre, dirección, historial financiero. Todo. Junto al documento, una nota. «Asegúrate de que no sea un problema». Daniel sintió un nudo en el estómago. Ya no era solo dinero. Ahora era control. Ahora era intimidación. Intentó convencerse de que no era gran cosa. Que si quería seguir en este mundo, tenía que jugar según sus reglas. Pero algo dentro de él le decía que estaba en peligro. Traicionado por su propia ambición. Los días pasaron, y Daniel intentó seguir con su vida como si nada. Pero la sensación de ser observado, de estar atrapado en un juego que ya no controlaba, lo perseguía. Un día, cuando revisó sus cuentas bancarias, notó algo extraño. Su dinero estaba bloqueado. Llamó a su banco, pero la respuesta fue la misma. «Lo siento, señor. Hay restricciones legales en sus cuentas. No podemos dar más detalles». El pánico lo golpeó como un puño en el estómago. Intentó contactar a Julián, pero este no respondía. Fue a su oficina, pero la secretaria le dijo con indiferencia: «El señor Lombardi no está disponible». Daniel empezó a entender la verdad. Nunca había sido un jugador. Siempre había sido una pieza. Valentina muestra su verdadera cara. Esa noche, cuando regresó a su lujoso penthouse, encontró a Valentina, su hermosa y glamurosa novia, con una copa de vino en la mano. Pero algo en su actitud era diferente. Fría. Distante. «¿Qué pasa?», preguntó Daniel. Valentina lo miró con una sonrisa burlona. «Te metiste en problemas, ¿no?». Daniel sintió un escalofrío. «No sé de qué hablas».
Ella se encogió de hombros y dejó la copa en la mesa. No te hagas el tonto. Sabes perfectamente que en este mundo, si dejas de ser útil, dejas de existir. Daniel sintió que la desesperación lo envolvía. ¿Tú sabías de esto? Por supuesto. Pero a mí no me afecta. La sangre de Daniel se congeló. ¿A qué te refieres? Valentina lo miró con la indiferencia de quien mira a un insecto. A que no estoy contigo por amor, Daniel. Estoy aquí porque eras conveniente. Pero ahora, no lo eres. Daniel sintió un vacío en el pecho. ¿Quieres decir qué? Que me voy, dijo ella con una sonrisa cruel. Y te sugiero que hagas lo mismo. Aunque dudo que tengas a dónde ir. Recogió sus cosas y salió del penthouse sin mirar atrás. Y en ese momento, Daniel entendió lo que realmente significaba estar solo. La caída comienza. Las horas siguientes fueron un infierno. Intentó contactar a todos los que conocía en su nueva vida, pero nadie le respondió. Los hombres que lo habían alabado, los amigos con los que había compartido cenas costosas, todos desaparecieron como humo. Llamó a sus antiguos colegas del trabajo. Le colgaron. Buscó ayuda en conocidos del pasado. No le abrieron la puerta. El hombre que había dejado todo atrás por dinero ya no tenía nada. De millonario a mendigo. Daniel intentó sacar efectivo, pero todas sus tarjetas estaban bloqueadas. Su apartamento estaba a su nombre, pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que le hicieran entender que ya no era bienvenido ahí. Esa noche, con una sola maleta y lo poco que tenía en efectivo, se encontró vagando por la ciudad sin rumbo. El mismo hombre que había desechado su familia por dinero, ahora no tenía a nadie. Y fue entonces cuando su mente lo llevó a un único pensamiento. Sofía. La desesperación de un hombre solo. El orgullo había sido su mayor aliado durante años. Pero ahora, era su mayor enemigo. Sabía que regresar a casa significaba enfrentar el peor de los castigos. Mirar a su familia a los ojos y ver el reflejo de lo que había hecho. Pero no tenía opción. Al día siguiente, se paró frente a la casa que alguna vez llamó hogar. Golpeó la puerta con el corazón latiendo con fuerza. La puerta se abrió. Y ahí estaba Sofía. Pero lo que vio en su rostro no era sorpresa. Era indiferencia. ¿Qué haces aquí, Daniel? Su voz era fría. No había enojo, ni dolor. Solo vacío. Daniel tragó saliva. Necesito hablar contigo. Sofía cruzó los brazos. ¿Ahora si recuerdas que existimos? Él sintió que su estómago se hundía. Cometí un error, murmuró, sintiendo la desesperación en cada palabra. Sofía dejó escapar una risa amarga. ¿Un error? No, Daniel. Fue una decisión. El silencio entre ellos se hizo insoportable. Y entonces, desde dentro de la casa, escuchó una voz. Mamá, ¿quién es? Daniel sintió un nudo en la garganta. Era la voz de su hijo. El mismo hijo al que abandonó. El niño que una vez lo llamó papá con orgullo, ahora no lo reconocía. Las lágrimas brotaron en los ojos de Daniel. Pero ya era demasiado tarde. Porque había algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. El tiempo perdido. Y esa sería la peor condena de todas. Daniel sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El niño que solía correr hacia él con los brazos abiertos, que lo admiraba, que esperaba sus abrazos al llegar del trabajo, ahora preguntaba con inocencia, ¿quién es? Ese simple golpe de realidad fue más demoledor que cualquier pérdida económica. Sofía no se movió ni un centímetro. No hizo el ademán de abrir más la puerta ni de invitarlo a pasar. Su mirada era fría, pero en su interior ardía la cicatriz de la traición. No deberías estar aquí, Daniel, dijo con una calma aterradora. Daniel tragó saliva. No tengo a dónde ir. Sofía soltó una risa amarga. Oh, qué ironía. El hombre que dejó a su familia por dinero, ahora no tiene ni familia ni dinero. Daniel sintió que cada palabra era un puñal. Sofía, por favor. Ella negó con la cabeza. No. No más súplicas. No más mentiras. Tú tomaste tu decisión cuando cruzaste esa puerta y no volviste. Daniel sintió la desesperación apoderarse de su cuerpo. Dame otra oportunidad. Sofía frunció el ceño. ¿Otra oportunidad? ¿Y qué hay de nosotros, Daniel? ¿Quién nos dio otra oportunidad cuando nos abandonaste? El silencio fue insoportable. Desde dentro de la casa, el niño volvió a hablar. Mamá, ¿quién es ese señor? Daniel sintió como si le arrancaran el alma del pecho. Su hijo ya no lo reconocía. El reencuentro con su hijo. Por un instante, Sofía miró a su hijo y luego a Daniel.
Una batalla interna estaba ocurriendo en su mente. ¿Quieres verlo?, preguntó finalmente, con una voz contenida. Daniel asintió con rapidez. Sofía se apartó y dejó que el niño se acercara. Era más alto de lo que recordaba. Había crecido sin él. ¿Eres mi papá?, preguntó el niño con inocencia, sin emoción, sin rencor. Daniel sintió que el corazón se le encogía. Sí, soy yo. El niño lo miró por unos segundos, analizándolo. Y entonces, sin más, encogió los hombros y volvió a la casa. No lo odiaba. No lo extrañaba. Simplemente ya no significaba nada para él. Y eso era mucho peor. La lección más dura de todas. Sofía cerró la puerta y miró a Daniel. No vuelvas, Daniel. Nosotros ya no te necesitamos. Daniel sintió que el aire se volvía denso. Pero yo los necesito. Sofía lo miró fijamente. Tarde. Y entonces, sin decir más, cerró la puerta. El regreso al punto de partida. Daniel se quedó de pie en la entrada, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. No quedaba nada. No tenía dinero. No tenía familia. No tenía un lugar en el mundo. Y por primera vez en su vida, entendió lo que significaba estar realmente solo. La lucha por la redención. La primera noche la pasó en la calle. No tenía a dónde ir. No tenía con quién hablar. Todo lo que alguna vez construyó se había desvanecido. Pero entonces, algo despertó dentro de él. Tal vez no podía recuperar el pasado. Tal vez su familia nunca lo perdonaría. Pero aún podía cambiar. Y por primera vez, no por dinero, sino por él mismo. Un acto de humildad. Los días siguientes fueron un calvario. Buscó trabajo, pero nadie confiaba en él. Era un hombre que había tenido todo y lo había perdido. Pero en su desesperación, encontró una oportunidad inesperada. Un pequeño restaurante necesitaba ayuda lavando platos. Él, que una vez cenó en los restaurantes más lujosos, ahora tenía que limpiar los restos de comida de extraños. Pero aceptó. Por primera vez, no sintió que estaba cayendo. Sintió que estaba empezando. El verdadero éxito. Con el tiempo, Daniel aprendió el valor de las cosas pequeñas. Aprendió que la satisfacción no venía de los lujos, sino del esfuerzo real. No tenía un gran sueldo, pero cada billete que ganaba tenía un valor que antes nunca entendió. Aprendió a escuchar, a observar, a entender lo que de verdad importaba. Pero, sobre todo, aprendió que la humildad es un regalo que la vida le dio demasiado tarde. El destino le da una segunda oportunidad. Un día, mientras trabajaba en el restaurante, vio a Sofía entrar. Sintió que el corazón se le detenía. Ella lo vio. Hubo un momento de silencio, de reconocimiento. Pero esta vez, no hubo odio en sus ojos. Tal vez nunca lo perdonaría. Tal vez nunca lo aceptaría de vuelta. Pero por primera vez, lo vio como lo que realmente era. Un hombre que había aprendido la lección. El mayor tesoro de la vida. Cuando Sofía salió del restaurante, Daniel no la siguió. No intentó hablar con ella. No le pidió nada. Simplemente la vio marcharse. Y por primera vez en su vida, no sintió que le debían algo. Entendió que la vida no se trata de lo que tienes, sino de lo que eres. Y él, aunque nunca pudiera cambiar el pasado, podía cambiar su presente. El último arrepentimiento. Esa noche, Daniel volvió a su pequeño apartamento. No era un penthouse. No tenía autos lujosos. Pero por primera vez, durmió en paz. Porque ahora sabía algo que antes nunca entendió. El karma no se equivoca. Y siempre cobra su deuda. El tiempo pasó. La ciudad seguía su curso, indiferente a los destinos de quienes la habitaban. Mientras la vida continuaba para muchos, Daniel seguía reconstruyéndose. Ya no era el hombre que había abandonado a su familia por dinero. Ese hombre había muerto el día en que vio a su hijo preguntar, ¿quién es? No intentó buscar atajos, no intentó recuperar el poder perdido. Solo se enfocó en trabajar, en aprender, en vivir con dignidad. El pequeño restaurante donde empezó lavando platos le dio la oportunidad de crecer. Con el tiempo, pasó de limpiar mesas a ayudar en la cocina, y eventualmente, a administrar las compras y las cuentas. No era un imperio. No era riqueza. Pero era real. Era honesto. Un día, después de terminar su jornada, decidió tomar un camino diferente a casa. Pasó frente a una escuela y vio a lo lejos a su hijo saliendo con sus amigos. Era más alto. Más fuerte. Ya no era el niño al que abandonó. Daniel se quedó de pie en la distancia, observándolo sin atreverse a acercarse.
No quería invadir su vida. No quería buscar una segunda oportunidad que no merecía. Solo quería verlo bien. Y cuando su hijo rió con sus amigos, cuando lo vio feliz, supo que había hecho lo correcto al alejarse. Porque el mejor regalo que podía darle ya no era su presencia, sino su ausencia. Para que nunca tuviera que cargar con el peso de un padre que eligió el dinero sobre su propia sangre. No siempre hay segundas oportunidades. No siempre hay finales felices. Pero a veces, hay redención. No para recuperar el pasado, sino para encontrar paz en el presente. Hay decisiones en la vida que marcan un camino sin retorno. Daniel eligió la riqueza sobre su familia y cuando quiso recuperar lo que dejó atrás, ya era demasiado tarde. El dinero puede comprar muchas cosas. Casas, autos, lujos, poder. Pero nunca puede comprar el amor verdadero, la confianza o el tiempo perdido. Si esta historia te hizo reflexionar, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el destino siempre nos da lo que merecemos? Y si te gustan este tipo de historias llenas de emociones, lecciones de vida y giros impactantes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.